Siéntate conmigo. Déjame contarte por qué. A los 71 años, finalmente me elegí a mí misma, después de toda una vida de silencio. Nunca le dije a nadie lo que pasó la noche antes de mi mastectomía. No es que haya sido espectacular. Fue, precisamente, lo contrario. Fue el silencio. Eran las 3 de la madrugada cuando desperté en esa cama de hospital, aturdida por la medicación y con un miedo tan denso que podía saborearlo, como ceniza en la lengua. A mi lado, en el sillón reclinable que chirriaba con cada respiración, estaba Arturo. Llevaba 47 años durmiendo a mi lado, y en ese momento, en la penumbra del monitor que pitaba rítmicamente, era un extraño. ¿Arturo? Susurré. No se movió. No roncaba, simplemente, no estaba. Su mano, apoyada sobre el reposabrazos, no hizo ademán de buscarme. Su espalda, un muro infranqueable. Necesitaba que me sujetara la mano. Necesitaba oír una mentira piadosa, un «todo va a salir bien». Necesitaba que alguien me viera allí, desnuda de valor, a punto de perder un pecho. Pero el silencio siguió siendo silencio. Y en ese silencio, tan vasto como el mar, me hundí. No por el cáncer. Por la certeza. La certeza de que podía morir allí, en esa cama, y él se despertaría por la mañana, estiraría las piernas y me preguntaría si quería café, como si nada. Como si yo fuera un mueble más de la casa, una parte del paisaje. Mi nombre es Elena y hace 5 años, a los 71, le hice a Arturo el café por última vez. Cuando te cases con 24 años, en 1976, en un pueblo de Salamanca donde el que dirán es el pan nuestro de cada día, no piensas en el amor. Piensas en la seguridad. Arturo era eso. Un hombre serio, de pocas palabras, heredero de las tierras de su padre. No era cruel. Jamás me levantó la mano. Era, simplemente, una fuerza de la naturaleza tan inmutable como una montaña. Y yo, como los primeros colonos, aprendí a construir mi vida a su alrededor, no con él. Nunca hubo una gran batalla. Eso es lo que la gente no entiende. No hubo portazos, ni gritos, ni una amante confirmada. Hubo algo mucho más letal, una erosión lenta. Como la gota de agua que, año tras año, termina horadando la piedra. ¿Qué hay de cenar? Era su saludo al llegar del campo. ¿Has ido a ver a tu madre? Era su única preocupación los domingos. No digas tonterías, su respuesta a cualquier deseo que se me ocurriera. Quise abrir una pequeña librería en el pueblo, con libros de segunda mano. Se rió. ¿Quién va a comprar libros usados aquí? Estás como una regadera. Quise pintar, como hacía de joven. Mancharías las sábanas con las sábanas. Quise. Hasta que dejé de querer. Me convertí en la dueña de su casa, la madre de sus hijos, la nuera de sus padres. Dejé de ser Elena. Los hijos, 2 varones, fueron mi refugio y mi condena. En ellos volqué toda la ternura que a él le resultaba superflua. Ellos sí me necesitaban. Me necesitaban para las meriendas, para las tareas, para las anginas. Y cuando se hicieron mayores, cuando se fueron a la ciudad a estudiar y luego a vivir, me quedé sola con él en esa casa de piedra que de repente se me antojó una tumba. La menopausia llegó como un tsunami silencioso. Sofocos, insomnio, una tristeza pegajosa que no me abandonaba. Fui al médico de cabecera, un hombre brusco que apenas me miró. Son los nervios, mujer. Tómate esto. Y ya está. A Arturo ni se lo conté. ¿Para qué? Su receta hubiera sido la misma, son cosas tuyas. El diagnóstico llegó con 70 recién cumplidos. Cáncer de mama. Lo recuerdo todo con una nitidez aterradora, la cara de la doctora joven, con los ojos verdes y llenos de una pena que aún no merecía, el papel de la camilla, que crujía bajo mis muslos, y la única pregunta que logré articular, ¿cuánto me queda? El pronóstico es bueno, Elena. Pero hay que operar. ¿Cuánto antes?
salí de la consulta y, en lugar de irme a casa, me senté en un banco de la plaza. Era octubre. Las hojas de los plátanos caían girando lentamente. Vi pasar a la gente, una madre joven con un carrito, un viejo con un pan bajo el brazo, dos adolescentes riéndose mientras compartían un teléfono. Y yo pensé, tengo 70 años. He sido una hija, una esposa, una madre, una suegra, una abuela. Pero, ¿cuándo coño he sido yo? No fue el miedo a la muerte lo que me movió. Fue el miedo a la no vida. La conciencia aplastante de que si me moría en esa mesa de operaciones, la lápida pondría, aquí yace Elena, la mujer de Arturo. Y yo quería una lápida que dijera, simplemente, aquí yace Elena. Aunque tuviera que ponerla yo misma con un rotulador en la mesilla de noche. La operación fue un éxito. La recuperación, un infierno silencioso. Arturo me llevaba el caldo a la cama y lo dejaba en la mesilla, como quien deja el pienso al perro. No preguntaba cómo me sentía, no me ayudaba a hacer los ejercicios para el drenaje linfático, no se inmutaba al ver la cicatriz. Una tarde, intenté hablar. Arturo, esto me ha hecho pensar, va, ya estás sana. No le des más vueltas, que te vas a poner enferma de la cabeza. Y se fue a ver el telediario. Ahí lo entendí. No es que no me quisiera. Es que yo, como persona, no existía en su mapa. Yo era una función. Y la función, esposa enferma, había terminado, así que había que volver a la función, esposa que hace la cena. Punto. El divorcio fue un terremoto de 8 grados en la escala de Richter de la España profunda. Mi hijo mayor, Javier, no me habló durante 6 meses. ¿Cómo puedes hacerle esto a papá? A su edad. Nos has hecho pasar el ridículo en el pueblo. Mamá, ¿estás segura? Me preguntó el pequeño, Luis, con los ojos vidriosos. Siempre habéis estado bien. Y esa frase fue un puñal. Había sido tan buena actriz, había construido una fachada tan sólida de normalidad, que mis propios hijos creían que la ausencia de gritos era amor. La que me llamó egoísta fue mi hermana, que vive en Madrid. A nuestra edad, una se calla y aguanta. Ya te queda poco. Precisamente por eso, Pilar. ¿Por qué me queda poco? Me fui a vivir a un pequeño piso en la capital de provincia, a 40 kilómetros. Alquilado. Con lo que me dio la separación de bienes, que no era mucho, porque yo nunca había trabajado, y una pequeña pensión. Las primeras noches lloraba. No de arrepentimiento. De miedo. Del miedo visceral a lo desconocido. Dormía con la luz del pasillo encendida, como una niña. Pero por las mañanas me despertaba y no tenía que preparar el desayuno de nadie. No tenía que preguntar qué tal ha ido el día. No tenía que reprimir las ganas de poner música. Y me ponía a baja todo volumen mientras desayunaba sola, y era feliz. Me compré un caballete y pinturas. Mis paisajes son torpes, de aficionada, pero los cuelgo en la pared. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca. Y allí, entre 100 años de soledad y la elegancia del erizo, empecé a existir para alguien más. Para un grupo de mujeres, la mayoría viudas, algunas también divorciadas, que me miraban y me escuchaban cuando opinaba sobre un libro. Me veían. Me llamaban Elena. Ayer, en el supermercado, me encontré a Arturo. Estaba en la sección de conservas, con una lista en la mano, hecho un lío. Me vio y se quedó parado. Elena, dijo, y su voz sonaba más vieja, más cansada. Arturo. No sé qué salsa de tomate comprar. Siempre comprabas tú. Me señaló las latas, como si esperara que yo, desde la distancia, pudiera seguir eligiendo por él. Coge la misma de siempre, Arturo. La de la marca blanca. Asintió, despacio. Me miró, y por un instante, en sus ojos vi algo que nunca había visto, una pregunta. Una pequeña, diminuta duda.
Como si, por fin, se hubiera dado cuenta de que yo no era una función, sino una mujer que había elegido irse. No dijo nada más. Y yo tampoco. Salí del supermercado con el carro de la compra, respiré hondo el aire fresco de la tarde y sonreí. En casa me esperaba un lienzo en blanco, una taza de té humeante y un libro nuevo de Isabel Allende. Y la libertad, esa amante esquiva y tardía, que por fin había aprendido a acariciarme sin pedir nada a cambio. Si estás leyendo esto y tienes miedo, solo quiero que sepas una cosa: la vida no se acaba cuando te salen arrugas. A veces, la vida empieza justo cuando decides que las arrugas son lo de menos.